Hola, me da gusto poder compartir con todos ustedes este tema, el cual titulé La educación en Chihuahua, México, la clave para incluir a las mujeres en la ciencia, un análisis a las políticas regionales frente a la Agenda 2030. La problemática de la que parto es una reflexión sobre la brecha de género presente en el ámbito científico en el estado de Chihuahua. Los elementos para el análisis son las mujeres científicas pertenecientes al padrón SNI y la brecha de género en la ciencia, el marco constitucional estatal y los mecanismos internacionales que exigen lograr la igualdad sustantiva. El objetivo es analizar las políticas científicas y educativas para conocer si éstas incluyen a las mujeres y están orientadas hacia un cambio objetivo y subjetivo para cerrar la brecha de género en el ámbito científico. Lo que hemos detectado es que en el estado de Chihuahua la ciencia, tecnología e innovación están orientadas a la competitividad y al desarrollo económico. Las áreas científicas del SNI de mayor demanda y que reciben mayor incentivo son la 1, que sería la físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, y la octava, ingenierías y desarrollo tecnológico. Estas, históricamente, son áreas donde existe una subrepresentación de mujeres. Al ser esta una problemática mundial, esto se ve reflejado en la mayoría de los lugares donde se han hecho estudios. Rápidamente menciono que en la base del Sistema Nacional de Investigadores, que corresponde a febrero de este año, encontré que solo el 19% de mujeres representan el área 1, el 29% en el área 8. Se puede decir que existen sesgos y estereotipos en la ciencia y tecnología. Estos son procesos socioculturales que merman la libertad de las mujeres en este ámbito. Existe el riesgo de que la brecha crezca si no realizan estrategias y acciones afirmativas. También hay que resaltar que esta es una situación histórica para con las mujeres. La metodología empleada para hacer este análisis se parte de una investigación con perspectiva de género, que estudia la lucha de poderes entre hombres y mujeres generada por la construcción social del género y la división del trabajo, representados en uno de los campos tradicionalmente masculinos como lo es la ciencia. También se utilizan técnicas cualitativas e investigación indirecta para analizar el marco constitucional estatal de las leyes científicas y la Ley General de Educación. Indicadores de la brecha de género regional se obtienen a través de una encuesta digital realizada en el año 2020 a las y los beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores en el estado de Chihuahua. Extractos de entrevistas en profundidad a 4 investigadoras que pertenecen a las áreas de las ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades. Vamos a empezar por hablar sobre las políticas para la igualdad desde los organismos internacionales, los cuales están a cargo, recaerían en mecanismos como la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible, que desde el 2015 las Naciones Unidas hizo visible. En este ámbito, para este análisis, la estrategia de Montevideo es de suma importancia debido a que es la guía para lograr la igualdad de género como mecanismo regional. Esto significa que serán las políticas públicas multidimensionales e integrales bajadas a lo regional, lo que permitirá dar el salto cualitativo. Se considera la estrategia de Montevideo en cuestión de igualdad de género el mecanismo más importante para lograr la igualdad de género sustantiva en todos los ámbitos. En este caso, a mí me interesa la cuestión de la ciencia. Lo importante de la estrategia de Montevideo es que es clara qué es lo que se tiene que desestructurar de una sociedad. En este caso, voy a hacer énfasis en los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura de privilegio, entre otros aspectos que han mermado la libertad de las mujeres. En este caso también podría ser el trabajo de cuidados, que también los organismos internacionales han hecho énfasis. La CEDAW, voy a hacer también para este análisis una diferencia en cuanto a igualdad y equidad. La CEDAW pide no seguir los estándares masculinos para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Dice Alda Facio, abogada feminista, que cuando la ley otorga un tratamiento idéntico a hombres y mujeres, entonces ellos se convierten en el modelo a seguir en las leyes. Esto significaría que a las mujeres se les estaría dando un trato que desde hace siglos ya se les otorgaba a los varones. Equidad también, nos dice Facio, que es un concepto más de moral
y que no todos los grupos sociales van a tener el mismo concepto de moral. Igualdad, en cambio, está fundamentada en mecanismos jurídicos como es los derechos humanos, y la igualdad puede exigirse. ¿Qué encontramos en la política científica en el estado de Chihuahua? Bueno, en el 2018, que es la ley que hasta el momento tenemos, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Chihuahua, como ya se mencionó, está orientado a la competitividad y a la productividad de las empresas mediante procesos basados en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. La institución encargada para tal efecto, para el desarrollo científico, son los destinadas a la innovación y la competitividad. No contempla la perspectiva de género, ni su antigua ley, que era del 2014, que es del 2014, contemplaba la perspectiva de género. Para que haga realidad la cuestión del desarrollo económico a través de la ciencia, es la educación la encargada de formar los perfiles con la vocación que el Estado necesita. ¿Qué encontramos en la Ley de Educación? Que contempla la perspectiva de género en la educación que se imparte en todos sus niveles. Para esto, implementará políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de sus criterios en todos los órdenes de gobierno. Sus criterios de orientación hacen clara referencia a la eliminación de las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños. Hace referencia a una educación tecnológica con perspectiva de género. Se quiere enfatizar que el manejo de concepto de perspectiva de género que maneja la Ley de Educación en el Estado es bastante amplia, y aquí vamos a enfatizar en su visión científica, analítica y política del concepto de género, un estudio sobre hombres y mujeres con esta visión, y también habla sobre la eliminación de la causa de la opresión de género. Habla también de igualdad y de equidad. En pocas palabras, este concepto de perspectiva de género, estamos hablando de un concepto que habla de cambios objetivos y subjetivos. Chihuahua en el contexto nacional, en perspectiva de políticas. En este momento voy a hablar muchísimo más de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que recientemente se acaba de aprobar. Bueno, sin embargo, sí voy a contextualizar que desde el 2019 fue la Ley General de Educación la que hizo un cambio estructural en el sentido de exigir la perspectiva de género de manera transversal en la educación en el país, entre muchas otras cosas relacionadas a la igualdad de género. Sin embargo, esta nueva ley afecta bastante, es más importante en este momento hablarlo desde este análisis. ¿Qué encontramos en esta nueva ley que además está creando una gran controversia a nivel político y científico, el cual en este momento para nuestro análisis no es lo que intentamos analizar? Lo que encontramos en esta nueva ley es que exige cambios sustanciales y estructurales en la visión relacional al quehacer científico. La ciencia es entendido como un derecho humano, basado en el artículo 3 que desde el 2019 la Constitución Política Mexicana hizo sus cambios para incluir esta visión. Exige incluir la perspectiva de género. Elimina la aplicación de los beneficios científicos dirigida únicamente al crecimiento económico y beneficio empresarial. Fomenta la pluralidad y equidad epistémicas, los diálogos de saberes. Obliga a los estados con un carácter prioritario a llevar a las obligaciones básicas relacionadas con el derecho a la ciencia. En caso de no cumplirlas, hay que demostrar que se hizo todo lo posible. Hay que resaltar también que tiene principios y como se rigen desde los derechos humanos, posee los principios de progresividad y no regresión. Algunos de los indicadores regionales para contextualizar, bueno, ya lo mencioné, las áreas subrepresentadas relacionadas con la tecnología y las ingenierías físico-matemáticas. No voy a extenderme en la explicación de las cifras por obvias razones. Voy a hablar de esta distribución por áreas. Aquí lo que pretendo resaltar es un cambio desde el 2020 que se da en el Sistema Nacional de Investigadores, donde se desagrega el campo de conocimiento de la educación y ciencias de la conducta. En este sentido y en este análisis nos interesa debido
a que así como hay áreas con subrepresentación de mujeres, hay áreas con sobrerepresentación, y esas áreas con sobrerepresentación son aquellas que no representan un derroche económico. Una de ellas es educación, y que históricamente ha sido asignado a las mujeres por esta cuestión de la tarea de los cuidados, ya sea a su propia familia o hacia los otros. La brecha de género horizontal en Chihuahua, bueno, aquí están algunas de las cifras más importantes en los sectores donde existen grandes diferencias de porcentajes, como es la innovación, emprendimiento y liderazgo. Tampoco me voy a extender mucho aquí en estar hablando sobre los porcentajes, las diferencias. Aquí tenemos también otra parte muy importante ya en el ámbito académico, como es ser árbitro en proyectos internacionales, donde podemos ver claramente que las mujeres están siempre por debajo en porcentajes. Árbitro nacional en revistas internacionales. Finalmente, el uso del tiempo libre, el cual también se ha puesto el foco, donde se ha dicho las mujeres por lo general se llevan el trabajo de la oficina a la casa, y si no se lo llevan, entonces tienen que llegar a continuar con el trabajo de cuidados en la familia. Resalta aquí que la parte de cuidado familiar es donde están más parejos, o los hombres por un poquito arriba. Las subjetividades, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, existe una diferencia en cuanto a las mujeres que trabajan en las ciencias llamadas exactas, y en este caso lo que se encontró es que opinaron que existe un cambio basándose en el aumento de las mujeres en las universidades. Esto es, lo llevan a la cuestión de paridad, o lo llevaron a las dificultades al plano personal o al sistema en general científico, lo que ocasiona las dificultades. No lo ven tanto por cuestiones de género, sino al sistema. Las cuestiones, las personas que entrevistamos que son expertas en educación, coincidieron en que las políticas son hechas principalmente por hombres, y esto afecta en el interés para realizar acciones afirmativas. Ambas afrontaron dificultades para que su trabajo fuera tomado en cuenta con la categoría de investigación. Una de ellas relata cómo su superior, cuando ya estaba la Ley General de Educación y exigía género como parte de los cambios de las políticas, negó que este tema fuera parte de una política educativa. Tampoco me voy a extender en leer esto. Una de ellas menciona claramente que la educación es una de las instituciones más conservadoras que existe. Hace énfasis en que son los maestros los que tendrían que estar promoviendo, y se debe de empezar el cambio con ellos para tener una actitud diferente en el aula. Se necesita voluntad política para hacerlo, pero también necesitamos como ciudadanos exigir eso. Pero para exigir eso necesariamente saber de qué se trata. ¿Cuándo vas a exigir algo si no sabes que tienes ese derecho? Lo leo textualmente porque me parece muy interesante cómo lo menciona. Reflexiones finales. Bueno, lo que se puede decir es que el marco constitucional del Estado de Chihuahua se encuentra parcialmente armonizado con las exigencias internacionales desde el ámbito de la educación, como ya se mencionó. El interés primordial por cerrar la brecha de género en las profesiones relacionadas a las físico-matemáticas e ingenierías, porque es una problemática mundial. Sin embargo, desde este análisis, las áreas feminizadas como la educación, las humanidades y las ciencias sociales también merecen atención, ya que estas profesiones carecen de prestigio, ya que socialmente se les ha asignado el trabajo de evaluar a las mujeres y se devalúa el que hacen, como menciona Ribus. La nueva ley científica en México, desde la perspectiva de este análisis, ha dado un paso al ubicar a la ciencia como un derecho humano y busca la equidad epistémica y el diálogo de saberes. La Ley General de Ciencia y Tecnología obliga a Chihuahua a modificar y organizar armonizar sus leyes científicas y educativas. Sobre todo recordar que en esta ocasión las políticas tienen principio de progresividad y de no regresión, que la meta son los cambios objetivos que se llevarán reflejados en las nuevas generaciones, en nuevos seres humanos capaces del cambio, como lo piden los organismos internacionales. Será interesante seguir el desarrollo de la equidad epistémica y reflejada en el área 4, Ciencias de la Conducta y la Educación, que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología Federal está poniendo al mismo nivel que todas las ciencias. Desde esta perspectiva y el marco jurídico actual en Chihuahua, se puede decir que hasta el momento las políticas educativas son la clave para incluir a las mujeres en el ámbito científico, y posiblemente el cambio sustancial se divisará cuando exista armonización con las políticas científicas. Y bueno, gracias por su atención.